Chicos, vamos a empezar con la materia de la segunda unidad. Obviamente que esperando que a todos les haya ido muy bien en la prueba. Esta clase la vamos a tener el día viernes. Recuerden que el día viernes tenemos clase, el lunes no. Por lo tanto, vamos a empezar con requerimiento de agua de riego. El aprendizaje esperado para esta unidad es que ustedes evalúen la cantidad de agua y los niveles de humedad en el suelo por métodos directos e indirectos e integrando diversas variables en situaciones de la profesión. Cuando nosotros queremos medir el contenido de humedad del suelo, la principal razón por la que lo hacemos es porque nosotros necesitamos saber cuándo regar. Esa es nuestra gran pregunta. ¿Cuándo riego? El agricultor se va a acercar a usted y le va a preguntar, sabe que tengo mi cultivo súper bien, pero la capa de arriba se ve seca, pero no sé para abajo, pues. No sé si tengo que regar o no. Así que dígame usted, pues, ¿cuándo riego? Eso es lo que nosotros queremos saber. El contenido de humedad de un suelo puede ser medido por varios métodos y entre ellos destacan los métodos que son indirectos y los directos. En este caso, los métodos directos son procedimientos más de campo o de laboratorio con muestreo y con secado de las muestras. Esto es lo mismo que hicimos cuando medíamos el gravimétrico, ¿se acuerdan? Ya. Su exactitud va a depender obviamente de la experiencia y habilidad de quien lo realiza en terreno. Y ellos son, por ejemplo, el método al tacto es uno, tomar en nuestras manos el material para saber el contenido de humedad. Podemos apretarlo firmemente y si no bota agua, podemos ir sacando conclusiones, si se queda pegado en la mano, si tiene mucha adherencia, si está muy plástico. Esas son cosas que nosotros podemos ir viendo que nos pueden decir qué contenido de humedad tiene nuestro suelo. Y está el gravimétrico, que ya lo habíamos visto, que es tomar una muestra del suelo, pesarla, luego llevarla a una cámara de secado, mantenerla a 105 grados durante un tiempo hasta que su peso se considere constante. Luego lo volvemos a pesar y lo restamos. Y ahí obtenemos la masa de nuestra agua, que como ustedes saben lo podemos llevar a volumétrico y después lo podemos llevar a altura de agua. Finalmente para eso nos sirve todo lo que habíamos aprendido anteriormente. No es que queramos que ustedes se aprendan cosas sin ninguna intención. Fíjense aquí, esto es para el tacto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 100% de humedad disponible, podríamos decir que estamos en capacidad de campo, y cuando tenemos 0, que estamos en punto de marchites permanente. Por lo tanto, por ejemplo, si tocáramos un suelo arenoso franco, y está seco, podríamos sentirlo en nuestra mano seco, suelto, granulado, fluye a través de los dedos. En cambio, ese mismo suelo franco-arenoso, areno-francoso o franco-arenoso, sí, no, areno-francoso, tiene más arena que parte de franco. Entonces, en capacidad de campo, dice que cuando se comprime no sale agua del suelo, pero deja huella húmeda en la mano. Perfecto. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, al otro extremo, un franco arcilloso o un franco arcillo limoso, o sea, de una textura muy fina. Cuando estamos en seco, va a ser duro, muy seco, agrietado y a veces partes sueltas en la superficie. En cambio, si estamos en capacidad de campo, lo vamos a encontrar que cuando se comprime no sale agua del suelo, pero también deja huella húmeda en la mano. ¿Ya? Y así podemos ir viendo los distintos porcentajes de humedad disponible del suelo. Esto nos puede ayudar, pero obviamente es algo igual sumamente poco objetivo, porque todos podemos sentir y ver cosas distintas cuando estamos haciendo este análisis de campo del tacto, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver, esto nos entrega una tabla para poder sacar el tacto y aspecto del suelo y deficiencia de humedad en milímetros de agua por metro de suelo. Ahí está, 67, 83, etc. Cuando llegamos a 0, estamos en capacidad de campo, no tenemos deficiencia de humedad. En cambio, cuando estamos en un punto marchitez permanente, recuerden que los distintos suelos tienen distintas concentraciones de agua a un mismo punto de marchitez permanente. Los francos, los más finos, van a tener mayor concentración de agua, 158 o 208, que uno areno francoso, que va a tener 67, 83. Ahora, ambos suelos se encuentran en punto marchites permanente y en ambos suelos los cultivos van a morir, ¿ya? Y tenemos métodos indirectos de contenido de humedad, que son procedimientos basados en dispositivos utilizados en campo que se han perfeccionado e innovado
tratando con ello de ser más precisos y de fácil operación. Todo lo que tiene que ver con la última tecnología, como por ejemplo los tensiómetros, los bloques de yeso, los medidores watermark, los aspersores de neutrones, los medidores rápidos de humedad que se denominan los SPIDI y los termómetros infrarrojos. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Cuando hablamos del tensiómetro, es esto el tensiómetro, tiene una tapa, tiene un vacuómetro para la lectura, tiene un cuerpo y tiene una cápsula de cerámica porosa, ¿ya? Entonces este se entierra a distintas profundidades donde nosotros queramos conocer la humedad del suelo. Obviamente que podemos enterrarlo 10 centímetros y vamos a conocer la humedad a los 10 centímetros. Si lo enterramos a los 50, vamos a conocer la humedad a los 50. Por eso muchas veces se colocan varios juntos, 3 por ejemplo, a distintas profundidades para poder analizar bien. A medida que el suelo, recuerden, o sea, no sé si nunca lo habíamos hablado, pero para que esto funcione, lo que nosotros tenemos que hacer es llenar este dispositivo, todo el cuerpo con agua, todo lleno, y la cápsula de cerámica, que es porosa también, tenerla muy, como se dice, muy colapsado, muy saturado de agua, ¿ya? Finalmente esto tiene que estar completamente con agua y yo lo entierro. A medida que el suelo se va secando, las partículas de suelo retienen el agua con mayor fuerza. Recuerden que por eso las plantas se empiezan a estresar porque no pueden sacar ese agua y empieza el estrés hídrico y necesitan gastar mucha energía para poder sacarla. Los tensiómetros miden la intensidad de la fuerza con la que el suelo retiene el agua. Eso es lo que mide el tensiómetro. Por lo tanto, mientras más intensidad se retenga, más seco va a estar. Un tensiómetro, como ustedes pueden ver, consiste en un medidor de vacío y un tubo sellado con una capa de cerámica porosa abajo. La capa de cerámica simula el movimiento del agua a través del suelo, por eso es porosa. Cuando el suelo alrededor de esta punta porosa se seca, el agua que yo había colocado adentro de mi tensiómetro empieza a ser arrastrada afuera del tubo y la lectura del medidor empieza a subir. Cuando la lectura del medidor da alta, significa que el suelo está seco, me está sacando el agua de mi tubo. En cambio, si mi suelo está saturado con agua, mi agua del tubo no va a salir. Por lo tanto, va a marcar 0, va a significar que está saturado el suelo. Mientras más seco se encuentre el suelo, más alta será la lectura del tensiómetro. Por lo tanto, cuando el suelo se moja, el agua comienza a entrar de nuevo al tubo, bajando la lectura, y luego cuando la revisemos podemos decir, ah, no, ahora que regamos estamos bien, tenemos una buena lectura, ¿ya? Así sirve el tensiómetro. Y estas son las lecturas que entrega. Este CB significa centibar, ¿ya? Un bar son 100 centibares. Por ejemplo, si la lectura en mi manómetro da de 0 a 10, puedo decir que el suelo está saturado por un riego reciente. Si luego voy a revisar mi tensiómetro y está entre 50 y 80, significa que está seco. Por lo tanto, debiera aplicarse riego, ¿ya? Eso es lo que hace el tensiómetro. Se ocupa muchísimo en campo y es muy interesante el usarlo. Ojalá algún día lo podamos hacer. Otro método indirecto son los bloques de yeso y también que tienen que ver, que son muy parecidos a los sensores watermark. Este es un sensor watermark, es distinto, pero hace la misma función. En este caso son bloques de yeso, pero trabajan con la misma filosofía o el mismo protocolo, que lo vamos a ver ahora. Estos dispositivos, que son tanto el bloque de yeso como los sensores watermark, utilizan la resistencia eléctrica para medir la humedad del suelo. El principio físico de estos dispositivos es que el contenido de humedad se puede determinar por la resistencia que existe al paso de corriente eléctrica entre dos electrodos en contacto con el suelo. Por eso se pone a distintas profundidades, ¿ya? Por lo tanto, entre más agua haya cercano a los bloques de yeso, por ejemplo, o al sensor del watermark, más baja va a ser la resistencia. Su uso práctico es limitado, puesto que operan muy bien en la parte alta del rango de humedad disponible en el suelo, pero su precisión empieza a disminuir cuando el agua es menor en el suelo. Para medir humedad del suelo, los bloques se entierran, como ustedes lo pueden ver aquí, en el caso de los bloques, a una profundidad deseada, ¿ya? Con las terminales eléctricas extendiéndose hasta la superficie del suelo. ¿Ya? Tienen que ir unidos con terminales eléctricas para que después nuestro aparato nos pueda dar la lectura. Cuando los bloques están en equilibrio con el suelo, las terminales se conectan a un medidor y empezamos a tomar la lectura.
Aunque la resistencia eléctrica, si ustedes buscan en Google, la resistencia eléctrica se mide en ohms o HMS. Este medidor portátil automáticamente lo traspasa a centibar, ¿ya? Por lo tanto, mide la resistencia eléctrica que existe entre el agua o el suelo seco que hay alrededor de esto. Y aquí son los distintos tipos de lecturas también. Si son bajas, también suelo saturado, y si son altas, el suelo se está secando peligrosamente, ¿ya? Por lo tanto, esto nos sirve para avisarnos cuando debemos nosotros regar. Métodos indirectos. Existe otro, como el aspersor de neutrones, que es esta imagen que ustedes ven aquí abajo. O, en forma real, lo que ven acá arriba, que es la sonda de neutrones que está en un cultivo de naranjas, por ejemplo. Esta sonda de neutrones se ha utilizado en trabajos de investigación para determinar la humedad del suelo. Contiene una fuente radioactiva que envía una cierta cantidad de neutrones rápidos por el suelo. Estos neutrones rápidos son aproximadamente del tamaño de un átomo de hidrógeno, que el hidrógeno está en el agua, ¿cierto? Y cuando los neutrones rápidos chocan contra los átomos de hidrógeno, se empiezan a volver más lentos. Por lo tanto, hay un detector dentro de la sonda que mide la proporción de los neutrones rápidos que salen y luego mide la de los neutrones lentos que regresan. Por lo tanto, esta relación se usa entonces para estimar el contenido de humedad del suelo. Sin embargo, y debido a que cada suelo tiene otras fuentes de hidrógeno que no están relacionadas con el agua, es importante calibrar la sonda para cada tipo de suelo, para no presentar diferencias, ¿ya? Finalmente, esa es la forma en que funcionan. Chocan los neutrones con aquellos átomos de hidrógeno y por lo tanto, mientras más lentos vuelvan los neutrones, más agua hay en el suelo, y mientras menos rápidos vuelvan, menos agua hay. Entonces, para medir la humedad del suelo con una sonda de neutrones, se instala un tubo de acceso en el suelo, se baja la sonda, la cual contiene la fuente radioactiva y el detector, y se tiene que bajar a la profundidad deseada, ¿ya? Y es así como trabaja entonces este método. Luego tenemos la del medidor rápido de humedad, o que se le conoce como SPIDY, ¿ya? Estas son las partes que tiene este tipo de método. Método para determinar de manera rápida y precisa el contenido de humedad en mezclas, pastas de suelo, arena, arcilla u otros materiales granulares. El principio de funcionamiento está basado en la relación del agua y el carburo cálcico, que produce una cantidad de gas directamente proporcional a la cantidad de agua presente en la muestra. Esa es la función. Por lo tanto, la muestra de humedad se obtiene mediante el siguiente procedimiento. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener la muestra? O para obtener la medida de humedad es lo siguiente. Prepare y pese la muestra de material utilizando la balanza electrónica. Ya saco una muestra X de suelo y lo peso. Coloco la muestra dentro del recipiente del equipo, que es este, el que está el más grande, no hay otro en realidad, ese recipiente, y colocamos la muestra. Luego añadimos el carburo cálcico en el lugar correspondiente, ponemos la tapa y cerramos el vasito este. Luego lo agitamos bien para mezclar bien la muestra con el reagente, y finalmente leemos el contenido de humedad que le indica directamente la aguja del equipo, que es proporcional a la cantidad de gas que produzca esta mezcla por agitación, ¿ya? Finalmente tenemos el método del termómetro infrarrojo, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Esto es manual. Uno va al campo y pone el termómetro infrarrojo sobre el cultivo. Mide la temperatura térmica de la planta, particularmente de las hojas de la planta. Y ahora con ese dato yo puedo interpretar si es que mi planta está en un suelo seco o en un suelo húmedo. ¿Cómo? De la siguiente forma. De igual forma que las personas sudan para mantenerse frescas, las plantas transpiran a través de aberturas llamadas estomas. Esto ya lo hemos visto. Las plantas, para mantener su temperatura en los días calurosos, empiezan a transpirar igual que nosotros, ¿ya? Una vez que las plantas comienzan a sufrir estrés hídrico, o sea, que hay poca cantidad de agua en el suelo, comienzan a cerrar sus estomas, porque la planta empieza a pensar: chuta, si transpiro mucho y no tengo cómo reponer el agua, es posible que muera. Por lo tanto, comienzo a cerrar mis estomas para perder lo menos cantidad de agua.
y dejan de transpirar, por lo tanto, cuando dejan de transpirar, provocan que la planta se caliente, por lo tanto, la superficie de la planta va a estar a una temperatura mayor. Con estas lecturas de rayos infrarrojos se puede detectar este aumento de temperatura en la planta. Ahora, cuando se utiliza este método se deben tomar temperaturas de referencia en un campo bien regado, sí, sin ningún estrés hídrico para compararlas con mediciones del campo en cuestión. Por ejemplo, yo debo tomar la temperatura de mi mismo cultivo, pero con mi suelo a capacidad campo, por ejemplo. Y ahí voy a ver, por ejemplo, mi temperatura y me va a decir 20 grados. Ya, si siempre se mantiene a 20 grados mi temperatura cuando yo tengo el suelo recién regado, significa que si aumenta la temperatura es porque el suelo se está secando, ¿cierto? Pero partimos de una base. Tengo que tener una referencia, no puedo hacerlo de la nada. En días de altas temperaturas, algunas plantas en forma natural dejan de transpirar por un corto tiempo, aun cuando estén bien hidratadas. Ahora, si se mide la temperatura de las hojas con rayo infrarrojo, en ese momento estas lecturas pueden indicar que hay estrés hídrico, cuando en realidad este es un periodo en que la planta responde a altas temperaturas. Por lo tanto, también tenemos que conocer cómo se comportan nuestros cultivos. Si existen cultivos entonces que en días de calor dejan de transpirar por cortos tiempos, tenemos que saber que podemos tener estos como falsos positivos, ¿ya? Ahora, con todo lo que tiene, obviamente que preferiríamos usar algún otro método, ya que este tiene muchas aristas, muchas formas que tenemos que preocuparnos de otras cosas, ¿ya? Pero lo importante es que lo que vimos hoy día son métodos que nosotros vamos a usar, que ustedes van a usar en su desarrollo profesional más adelante para poder ver la humedad que tiene el suelo, ¿ya? Y obviamente que hay que comparar la lectura de campo en cuestión con la lectura de un campo bien regado para tomar la decisión. Como les decía yo, si esto estaba a 20 grados siempre que se regaba y lo tomo y está a 40 es porque le falta mucha agua al suelo. Entonces podemos sacar esa conclusión gracias a que la planta se comporta de esa forma. Así que eso, chiquillos, eso vamos a ver el día viernes. Espero que estén muy bien. Yo les mando muchos saludos y ojalá que a todos les haya ido perfecto en la prueba. ¿Listo? Que estén muy bien. Chau, chau.